Gloria a Dios. El río de Dios es el río de la abundancia de Dios. Amén. Cuando uno entiende eso, es lo que sale del corazón de Dios, es la abundancia, la bendición de parte del Señor. Y nosotros ahí en lo que Dios tiene para nosotros danzamos, nos gozamos, celebramos, le damos la gloria, le damos la honra. Amén. Gloria a Dios. Comentaba mi suegrita una ocasión, alguna vez, de la importancia de entender el porqué de las cosas. Y mencionaba ella, nos platicaba ella, de unas personas que en Estados Unidos tenían la costumbre, compraban el jamón y le cortaban las orillas al jamón que vendían, cuadro, le cortaban las orillas. Y así lo habían hecho por generaciones. Y un día, una niña le preguntó a su mamá: mamá, ¿por qué le cortan las orillas al jamón? Y la mamá dijo: pues la verdad no sé, hijita, pero pues así lo hacía tu abuelita, que no era tan grande la abuelita ya. Y entonces dice: pues le voy a preguntar. Y entonces dice: abuelita, ¿por qué le cortan las orillas al jamón? Y dice: pues no sé. Así le hacía mi mamá, ya vivía todavía, un poquito mayor, pero vivía todavía. Y va con la bisabuela y le dice a la bisabuela: mamá grande, ¿verdad? Como se usa en el rancho. Dice: ¿por qué le cortan las orillas al jamón? ¿Por qué mi abuelita y mi mamá le cortan las orillas al jamón? ¿Por qué tú le cortas las orillas al jamón? Y dice: bueno, en aquellos años, porque el horno estaba chiquito y pues no cabía. Ahorita no sé. De repente la gente hace cosas, o podemos caer en hacer cosas sin entender el porqué. Y el porqué es clave, es clave. Algo similar a esto mencionaban de una persona sabia del pueblo, que la gente se reunía con él precisamente para platicar, para aprender de él. Y así fue por años. Pero había un gato que se metía ahí, era medio travieso, y entonces este gato, pues pensaron: bueno, vamos a amarrar al gato, ¿verdad? Para que esté tranquilo mientras estamos aquí aprendiendo con la sabiduría del anciano del pueblo, ¿verdad? Y así fue por mucho tiempo. Llegaba el gato, le gustaba andar ahí, lo amarraban y después lo soltaban. Pasan los años, pasan muchos años y muere el anciano. Y siguieron ellos haciendo lo que tenían que hacer, ¿verdad? Llegaba el gato, lo amarraban y pasó el tiempo y se murió el gato. Ya se había muerto el anciano y se había muerto el gato. Entonces el grupo de ahí se juntaron para juntar dinero y ir a comprar un gato para poder traerlo y amarrarlo. El porqué de las cosas. Y yo al tema de hoy le llamo el porqué para triunfar. Porque entrar en un punto en que tienes que decir ¿por qué? Todos digan ¿por qué? Tienes que llegar a un punto en que hay un rompimiento. ¿Por qué? Cuando las personas son chicas, preguntan mucho ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Y uno grande, en vez de alentar al niño, a la niña que sigan preguntando y explicarle, llega un momento en que lo cansa uno, ¿verdad? ¿Y qué dice uno? Ya no preguntes, nomás haz como te estoy diciendo. Cuando hacemos eso, le quitamos esa cosa que tiene dentro el niño, que es la curiosidad, el deseo de preguntar por qué. En la palabra de Dios, este por qué lo encontramos y aún en el tiempo presente. Ahora lo encontramos casi exclusivamente para situaciones de crisis. Por ejemplo, dice la Biblia que estaba el pueblo de Israel sometido a otro pueblo, ¿verdad? Que venía y les robaba sus cosechas. Entonces ellos se escondían, luego se iban a las cuevas y allá la pasaban mientras los robaban, y luego cuando el pueblo se iba ellos ya regresaban. Y era una situación de crisis. Y viene un enviado, un ángel de Dios, y le habla a un hombre que se llamaba Gedeón y le dice: Gedeón, Dios está con ustedes, varón esforzado y valiente. Y la primera cosa que le dice Gedeón es: pues si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué esto, verdad? Creo que de ahí salió cuando dice Derbez: pregúntame, pregúntame.
Porque llegar a este punto del por qué es clave, pero tristemente lo hemos dejado y lo hemos dejado exclusivamente para situaciones cuando muere un familiar, una situación difícil, un accidente, ¿cierto o no es cierto? Y dice uno, ¿pero por qué? Y la gente de repente viene con otra persona y le dice, hermana, ¿pero por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué sucedió esto? Este por qué es un punto en que uno llega a cambiar la situación. Es un punto donde uno tiene que reconsiderar la situación y cambiar si uno quiere que haya verdaderos cambios en la vida. En la palabra del Señor, por ejemplo, en la palabra del Señor cambia esta situación y lo usa en otras formas, como lo vamos a ver en un momento más. En esta situación de crisis, cuando una persona está en situación de crisis, que uno dice, ¿por qué, Dios? ¿Por qué estoy en esta situación de atadura o de prisión? Puede ser una prisión física o puede ser una prisión mental, una prisión emocional, una prisión, ¿verdad? El Señor dice, vengo a abrir las prisiones, la cárcel al cautivo, a liberarlo, ¿verdad? Y uno dirá, pero yo no estoy en la cárcel. O sea, esa parte no me sirve a mí porque yo no estoy en la cárcel. Pero la verdad es que una persona puede estar fuera de la cárcel y estar aprisionado, ¿cierto o no es cierto? A veces está aprisionado en ciertas formas de pensar. A veces está aprisionado por una enfermedad. A veces está aprisionado en una relación. Y está aprisionada la persona. Y la persona en estas situaciones viene y dice, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué si estás conmigo? ¿Por qué está pasando esto? Cuando nosotros vemos esto, hace unos días leía algo que me llamó la atención. Entrando en esta parte, porque ahorita voy a llevar el porqué a otra posición, pero cuando uno hace el porqué en una situación presente que viene del pasado, de una crisis, ¿verdad? Me persiguen, me roban la cosecha, me sacan de mi casa, esta situación. Cuando viene de eso, esta situación debe producir en nosotros una reacción. Y le decía a una persona, una hija, de hecho a su mamá, le decía, mamá, es que estoy viviendo una situación de crisis, todo me sale mal, estoy haciendo esto, me sale mal, hago lo otro, me sale mal. ¿Qué pasa conmigo? Y la mamá la lleva a la hija a la cocina. En la cocina pone 3 ollas y pone a hervir agua. Y en una pone zanahorias y en otra pone un huevo y en la otra pone granos de café. Y va pasando el tiempo y van platicando, pasan los minutos. Y al final le dice, mamá, pero ¿para qué estás haciendo esto? Una zanahoria aquí, un huevo acá y un café acá. Y le dice, saca la zanahoria y quiero que la toques. Saca la zanahoria y la toca. La zanahoria estaba suave, ¿no? Ya había perdido, digamos, su consistencia. Ya había perdido su rigidez, ya había perdido algo, ¿no? Y lo dice, ahora saca el huevo, y saca el huevo. Y pues por fuera se veía igual que cuando lo metió, pero cuando ya lo abre, pues estaba duro, era un huevo duro. Y le dice, fíjate, y luego saca el café, le sirve y se toma el café. Y dice, ¿qué te pareció el café? Dice, pues me gustó, pero no entiendo para qué me estás poniendo estas cosas aquí enfrente. Y le dice, fíjate, los 3 elementos sufrieron exactamente la misma crisis, vamos a llamar. La misma presión, la misma situación la vivieron las 3. Pero la zanahoria perdió su consistencia. El huevo por fuera se veía igual, pero se endureció por dentro, perdió su fluidez. Pero el café transformó aquel ambiente que le quería dañar. O sea, él cambió esto. Estos fueron cambiados para mal por el agua hirviendo, pero el café transformó el agua. Cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que entender que Dios quiere que usemos el porqué, que es muy importante, no solamente en situaciones de crisis para resolver algo pasado y llevarnos algo. Es precisamente en Jueces capítulo 6, donde por primera vez se habla de la palabra shalom. Cuando Dios llega y le dice a Gedeón, shalom. Y shalom es cuando Dios le está diciendo a la persona paz, bienestar, prosperidad, salud. O sea, este porqué marca
y pasa a otra realidad. Pero yo quiero dejar un poquito esta situación de el por qué en tiempo por crisis, el por qué por una situación difícil, y yo quiero pensar en el por qué cuando no estoy en crisis. Yo quiero pensar en el por qué no cuando quiero resolver una necesidad, sino cuando quiero liberar una posibilidad. La Biblia es que Dios es Dios de lo imposible, no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Entonces, ¿cómo uso el por qué? No para resolver una situación, o sea, no usarlo solamente cuando estoy en crisis y digo, ¿por qué y cómo resuelvo? Sino cuando no estoy en problemas y Dios me quiere llevar a algo superior. Amén. Dios nos quiere llevar. Hemos hablado acerca de cómo tener una perspectiva diferente hace la vida diferente completamente. Entonces, este por qué, cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios, veía yo y se repite una y otra vez, por ejemplo, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, el Señor habla de las bienaventuranzas. Y empieza a decir el Señor en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque, y dice, de ellos, digamos, es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y vemos una y otra vez que dice bienaventurados estos, pero no son bienaventurados por esto. O sea, no es bienaventurada la persona que llora porque llora. Es bienaventurada porque recibirá consolación. No es bienaventurado el pobre porque es pobre. Es bienaventurado porque recibirá la herencia, el reino, la bendición. No es bienaventurado el que tiene hambre porque tiene hambre, sino porque será saciado. Y esto es lo que Dios nos quiere llevar, no solamente de la situación de crisis a la situación de liberación de la crisis, sino cuando uno tiene una situación y Dios lo quiere llevar a algo superior. Y de eso es de lo que yo quiero compartir. Cuando Dios quiere llevarnos a una situación superior, cuando uno dice, pues más o menos están las cosas bien, pero Dios quiere algo especial. ¿Cuántos de aquí estamos conscientes de que el deseo del corazón de Dios, y nosotros, yo siempre lo he dicho, si nosotros resumimos el interés del corazón de Dios en dos conceptos, solamente en dos, uno de ellos es vida eterna y el otro es vida abundante. Lo hemos mencionado una y otra vez. Los dos conceptos son vida eterna y vida abundante. Y cuando nosotros vemos estos dos conceptos de la vida eterna y la vida abundante, sabemos que es algo que viene de Dios. Si nuestro corazón no se alinea al deseo del corazón de Dios, nos estamos resistiendo, conscientes o inconscientemente, de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Dios tiene vida eterna. ¿Qué queremos nosotros? Vida eterna. Si Dios quiere que tengamos vida eterna, queremos vida eterna. Dios tiene vida abundante para nosotros. ¿Qué queremos nosotros? Vida abundante. O sea, es fácil de entender eso. Pero no es tan fácil cuando de repente nosotros en nuestra inconsciencia creamos una resistencia a lo que Dios nos quiere dar. Dios tiene más. Dile que está a tu lado, Dios tiene más para nosotros. Dios tiene más. Solamente brevemente, pero yo ayer pensaba y me imaginaba el tiempo en la eternidad, Dios pensando en la situación de la humanidad y una y otra vez dando respuesta a un porqué. Dios, la Biblia dice que grande es el misterio de la piedad, que Dios se haya manifestado en carne, ¿verdad? Cuando habla de su Hijo es realmente Dios manifestado en carne. Y Dios diciendo, me quiero manifestar en carne. ¿Por qué? Porque es importante. Porque no quiero que la humanidad se pierda. Porque es importante que la humanidad no se pierda. Porque quiero que tengan vida eterna. Porque es importante que tengan vida eterna.
Porque quiero que estén conmigo. ¿Y por qué es importante que estén contigo? Porque los amo. Porque los amo. Y Dios va contestando el por qué y resuelve una situación en nosotros. Y tenemos realmente vida eterna por los porqués que Dios resolvió y lo recibimos de gratis. La vida abundante son porqués que nosotros tenemos que resolver. Son porqués que nosotros tenemos que contestar. El deseo que Dios quiera algo en especial y uno empieza a preguntarse. Miren, puede ser una combinación de cosas, pero hay un estudio que se hace que habla de la importancia en todo, en las empresas, pero también en la vida privada, en la vida de uno. Por ejemplo, en las empresas se dice que toda la gente que trabaja en una empresa sabe el qué. Vamos a decir, sabe qué es lo que producen. No todos saben el cómo se produce. Cómo se hace todo el ensamblaje, todo cómo se obtienen los recursos, el cómo. Y pocos saben el por qué. Pero la importancia para tener éxito en las empresas es empezar por el por qué. ¿Por qué lo hacemos? Ya sé que es una empresa para ganar dinero, para eso son las empresas, para producir. Pero ¿cuál es nuestra esencia? ¿Por qué lo hacemos? Y se dice que precisamente Apple hizo la gran diferencia de todos sus competidores porque su esencia decía, primero que todo, el por qué. Porque nosotros somos gente que queremos ir más allá de lo establecido. Somos gente que queremos ir a la calidad que otros no dan. Queremos hacer cosas que otra gente no. Y cuando uno conoce el por qué, entonces uno desarrolla el cómo y obtiene un qué. Y la gente compra el qué, no por el qué, sino por el por qué. Cuando nosotros en nuestra vida estamos caminando, de repente caminamos sin pensar. Nos parece chistoso lo del jamón, pero de repente nos puede estar pasando a nosotros mismos. Y estar caminando en la vida haciendo algo porque así se ha hecho. Y la abundancia de Dios no nos llega porque nosotros no hemos entrado al por qué para desarrollar un cómo y producir un qué, sino simplemente entramos en el qué. Aquí yo le pido al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y revelación para poder entender todo esto. Pero es clave y se dice, por ejemplo, que el pueblo de Israel, que apenas tiene 70 años de vida, son gente de la más preguntona que hay sobre la faz de la tierra. En la cultura de Israel se promueve que la gente esté preguntando, que esté cuestionando. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Y de qué manera? ¿Y por qué compraste a ese cliente? ¿Y por qué lo ensamblaste de así? ¿Y a quién se lo...? Y todo es preguntar y preguntar. Y cuando uno no entiende la cultura, dice este autor de este libro, cuando uno no entiende la cultura, piensa que estas personas son unos rebeldes, son unas personas rebeldes que se están simplemente poniendo todo el tiempo preguntas y preguntas. Pero eso es lo que los ha desarrollado, es lo que los ha desarrollado. El deseo del corazón de Dios es que nosotros los que estamos aquí tengamos abundancia. Para tener abundancia tenemos que entrar en el porqué. En la palabra de Dios nosotros podemos ver que el deseo del corazón de Dios es que tengamos abundancia. Y Dios desea que tengamos, no porque estamos en crisis. Todos comieron el día de ayer, ¿sí? Todos tuvieron donde dormir el día de ayer. Podríamos decir, estamos tranquilos, así queremos seguir. Pero Dios tiene más. Y voy a decir por qué Dios tiene más. Dios tiene más porque ha puesto potencial dentro de nosotros que la crisis, cuando dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estamos así? Es porque tristemente a veces solamente la crisis es lo que produce que nosotros desarrollemos lo que está dentro de nosotros. La situación, por eso dicen que la necesidad es la madre y la
La necesidad es la madre. O sea, cuando uno está en crisis, uno desarrolla, hay creatividad, hay ingenio, hay producción, hay organización. Entonces uno tiene que decir, ok, me espero, estoy tranquilo, o decir, no, Dios tiene, ¿cuántos sabemos que Dios tiene más para nosotros? Dios tiene más para nosotros como personas, como matrimonios, como familias, como iglesia, como ciudad, como país. Dios tiene más. Dios tiene más. Y cuando nosotros preguntamos el por qué, se va desarrollando esto. Cuando una persona entra, una cosa es estar conforme y otra cosa es ser un conformista. Parecen que es lo mismo, pero son dos cosas diferentes. Conforme es estar feliz y contento con lo que tenemos. Estoy conforme. ¿Sí? Conformista es, puedo hacer más, pero no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque representa trabajo, esfuerzo, preparación, estudio, y prefiero no hacerlo. Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos que en nosotros todavía hay recursos que Dios ha puesto en nosotros? Cuando nosotros entendemos esto, podemos ver que el deseo del corazón de Dios es llevarnos para que nosotros usemos el por qué, pero hacia el futuro. ¿Por qué? Porque preguntar una y otra vez. Decía una persona, dice, es una persona muy interesante de leer sus libros, tiene muchos libros que son bestsellers, de los más vendidos de Estados Unidos y en el mundo, pero dice él, clave para avanzar es preguntar por qué. Cuando tú preguntas por qué, suceden varias cosas. Mira, voy a decir un ejemplo. Vamos a decir que yo diga, ¿cuántos de aquí no nos caería mal ganar el doble de lo que ganamos? Levanten la mano. Los que no ganan nada, pues digan cuando menos algo, ¿verdad? Porque el doble de cero, pues es cero, ¿no? Pero decir, subir mis ingresos, ¿ok? Decimos, sí, yo quiero eso. Entonces, esta persona que ya había escrito varios libros, fíjese, esta persona que es un cerebro tiene un mentor. Y el mentor le dice, yo te voy a llevar a otra dimensión. Entonces le dice, vamos a decir el ejemplo del dinero. Dice, ¿tú quieres ganar más dinero? Sí, yo quiero ganar más dinero. Muy bien. ¿Por qué quieres ganar más dinero? ¿Por qué es importante ganar más dinero? Ahora yo quiero que ustedes me digan, ¿por qué quieren ganar más dinero? Una cosa, lo que sea. ¿Vivir qué? Vivir mejor. ¿Ok? Ahí está la primer por qué. Pero ¿por qué es importante vivir mejor? Para ser de bendición. ¿Por qué es importante ser de bendición? Para que el reino crezca. ¿Por qué es importante que el reino crezca? Para que más personas se salven. ¿Por qué es importante que más personas se salven? Es la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, uno empieza a una y otra vez preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Que la idea es pasar de un entendimiento intelectual a algo que llega a tu corazón. ¿Y por qué es importante? Cuando nosotros tenemos un porqué fuerte, respuestas fuertes, o sea, a medida que dice por esto, ahorita, ok, todo lo llevamos hacia el evangelio. Vamos a dejar un momentito de lado el evangelio y voy a hacer la misma pregunta, ok. Ya vimos que eso es la parte para la predicación del evangelio. Ok, ¿cuántos tienen familia? ¿Cuántos tienen hijos? Ok, vamos a irnos por ese lado, ok. Dijimos que quieres ganar más dinero, pero no quiero que te vayas por el lado del evangelio, ¿ok? Tantito, un momento. Te pregunto, ¿por qué es importante ganar dinero? Para comprar un carro. Para darle estudios a tus hijos, ¿ok? Vamos a decir, ok. ¿Y por qué es importante darle estudios a tus hijos? Que tengan un mejor futuro, una mejor vida. ¿Y por qué es importante que tengan una mejor vida? Mejor calidad para, porque es importante. Pueden mejorar el mundo.
¿Y por qué es importante mejorar el mundo? Porque se necesita, hace falta. ¿Qué? Esto lo estamos haciendo genérico. Cuando uno empieza de uno a uno, tú me preguntas a mí, yo te pregunto a ti, y uno realmente no está diciendo respuestas como para pantallar a los demás, sino está diciendo respuestas de lo que está dentro de uno. Posiblemente algunos de los que estamos aquí diríamos, es que yo sé lo que yo viví en la niñez. ¿Cierto o no es cierto? Yo sé lo que es vivir y no tener zapatos. Y entras de lo intelectual al toque del corazón. Y luego dices, y como yo sé que estos niños están en la calle, pues les caería muy bien que yo les comprara, o mis hijos, que no quiero que caigan, o quien sea. Pero entras el por qué ya no es solamente algo intelectual, sino es algo que toca tu corazón. Y cuando el por qué, la respuesta del por qué toca tu corazón, entonces tú empiezas. Pones en marcha el potencial que Dios ha puesto en ti. Mientras no toque tu corazón, fácilmente los obstáculos van a hacer que desistas. Mientras no toque tu corazón, va a producir que cuando encuentres que tienes que organizarte, no te organices. Que cuando tienes que ser creativo o creativa para hacer algo especial, para ganar ese dinero que quieres, no lo hagas. Digas, ay, después de todo, como quiera he seguido pagando la renta y he seguido comiendo, y regresas a lo mismo. Es hasta que llega el porqué que dices, yo esto voy a salir adelante. Voy a salir adelante hasta que toca tu corazón y dices, como lo dije ahorita, el que dice, es que yo sé lo que es vivir con hambre. Yo sé lo que es la necesidad. Y quieres después eso que Dios ha puesto en ti, no solamente tener para ti, sino tener para el que no tiene. Entonces te das cuenta que la abundancia de Dios tiene un propósito. La abundancia de Dios no es porque Dios, de repente el error de las personas es creer que uno dice, Dios, tú me vas a bendecir, yo creo en ti y te van a caer los billetes. ¿Cuántos saben que no caen los billetes? Dios tiene un proceso. Dios tiene una forma. Dios dice, yo te doy el poder para hacer las riquezas. Está dentro de nosotros. Y ese poder es un poder de perseverancia. Ese poder es un poder de organización. Ese poder es un poder de creatividad e ingenio. Ese poder es un poder de resolución de problemas. Ese es el poder. Entonces cuando Dios nos quiere dar abundancia, no es Él podría decir, pues yo les voy a aventar los billetes para que tengan abundancia. No, lo que Dios quiere es desarrollar el carácter en ti y en mí. Lo que Dios quiere es que se libere el poder, porque una persona con los recursos económicos y sin el carácter no lo va a disfrutar. Lo que nos hace ricos es todo el proceso para obtenerlo. Es el carácter, es la generosidad, es la capacidad de resolver un problema, es la capacidad de perseverar, es la capacidad de organizar, es la capacidad y la habilidad de establecer una disciplina para trabajar, para ahorrar cuando queríamos gastar, para emprender con todo lo que representa y para invertir. Es lo que representa. Lo que Dios desea es que contestemos el porqué para que toque nuestro corazón y digamos, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque yo no quiero que los recursos que Dios ha puesto en mi corazón se vayan a la tumba y nunca fueron usados. Dios ha puesto en cada uno de nosotros recursos tremendos. Pero para que estos recursos, para encender, para ponerlos en marcha, uno tiene que sentarse y decir por qué. Que Dios quiera abundancia para nosotros es perfectamente bueno. Perfectamente bueno. Porque nos hace desarrollar creatividad, desarrollar ingenio. Nos hace desarrollar todo eso. Es lo que Dios desea.
Si nosotros pensamos en lo espiritual y decimos, bueno, que es como congregación lo que queremos es que todos tengan vida eterna y todos tengan vida abundante. Amén. Lo que queremos. Me viene ahorita a la mente, ahora que tuvimos el evento de 4x4 de varones, que fue una bendición tremenda, que tendremos otro el 20 de noviembre, de febrero. Estuvieron invitados por nosotros 2 mesas de personas, 15 personas que venían de un centro de rehabilitación. Y poder bendecirlos, poder atenderlos, poderse servir como 4 o 5 postres en un plato y comérselos cada uno, es para crear algo en ellos. Amén. Pero también es para crear algo en nosotros. Crea algo en nosotros. El poder atender a alguien, servir a alguien, crea algo en nosotros. Nos lleva a otras dimensiones. Este es el por qué. ¿Por qué existimos? Porque hay posibilidad de que toda la gente tenga vida eterna y vida abundante, porque el pago ya fue hecho en la cruz del Calvario. Porque tú y yo lo tenemos. Para mí no hay cosa más maravillosa que decir yo tengo vida eterna, y créanlo, Dios me ha bendecido con vida abundante. Pero esta vida abundante ha venido desde la niñez, cuando mi mamá tuvo que contestar ciertos porqués. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a levantar a las 4 de la mañana? ¿Por qué voy a tener que irme a acostar tarde? ¿Por qué voy a tener que decir sí hay, pero no hay? ¿Por qué? Esos porqués que fueron metidos en nuestra mente y en nuestro corazón es lo que fue sembrado hace tantos años, sembrado en nosotros, que llega a producir. Son los porqués los que nos dan una posición fuerte en la vida y decimos, ¿hay conflictos? Sí hay. El agua se calentó para todos, pero no todos produjeron los mismos resultados. ¿Cuántos somos café en el nombre de Jesús? Amén, amén. Entonces decir, Señor, aquí hay un porqué. Yo sé que esto de buscar prosperidad, la prosperidad no implica que me caiga el sacarme la lotería y ganar y tener ese dinero. La prosperidad es esto: la creación, la creatividad, el ingenio, la disciplina. Esto es la verdadera prosperidad, lo que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros entendemos cuál es el porqué de nosotros como iglesia de Jesucristo, entonces tenemos un cómo. El cómo es con calidad, el cómo es con gratitud, el cómo es con gozo, el cómo es con amor, el cómo es con esperanza, con expectativa. Tengo un cómo. ¿Cómo hago todo esto? Lo hago de esta manera. Lo hago con calidad. Lo hago con gozo. No es carga, no es una carga atender a alguien, no es una carga servir, no es una carga cargar mesas o sillas, no es una carga, porque es el cómo que viene de un porqué. El porqué es que yo quiero que estas personas tengan vida eterna, pero también que tengan vida abundante. Que el día de mañana ellos den también, sean generosos. Crear un carácter, desarrollar el potencial en la vida de ellos. Y esto nos lleva a hacer el qué. ¿Cuál es el qué? Pues el qué son reuniones, eventos, visitas. El qué son consejerías. ¿Cómo hacemos los eventos? Con gratitud, con gozo, con amor, con esperanza, con calidad. ¿Cómo hacemos las reuniones? Con gratitud, con gozo, con calidad, con esperanza. ¿Cómo hacemos las visitas? Con gratitud, gozo, con esperanza. El qué, con su cómo, surge de un por qué. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Él viene y dice, yo quiero que tengas vida eterna, pero no a partir de cuando te mueras. Yo quiero que la empieces a disfrutar desde aquí, vida en abundancia, y se libere todo el potencial que hay en ti. Yo quiero que quede grabado en nosotros. Si Dios está hablando a nuestro corazón, lo que Dios está diciendo es, hay un tremendo potencial que yo he puesto dentro de ti.
Yo he puesto en ti poder para hacer riquezas. Prodúcelas, hazlas. No te conformes. Di por qué las voy a hacer y empiezas a contestar por esto, por esto, por esto, hasta que toque tu corazón y digas, voy a hacer riqueza. Y voy a ser generoso. Y voy a darle a otra persona. Y lo que alguien me dio a mí, el evangelio, el consejo, yo voy a financiar a otra persona para que lo haga. ¿Cuántos vamos a ayudar a Willy y a Bere para que vayan a misiones? Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Es lo que hacemos. De esto se trata. Este es el por qué. ¿Por qué lo hacemos? Está en nuestro corazón. Cuando uno no entiende el por qué, de repente no te gusta el qué y te vas. Es que no me gustó el evento. Es que hacen así, hacen asá. Cuando uno se queda en el qué. Pero cuando uno entiende el por qué, las cosas funcionan perfectamente bien. Amén. Gloria al Señor. Así que, así puse yo. La vida abundante es libertad. Me forza a desarrollar habilidades productivas, a desarrollar mi ingenio y creatividad, a desarrollar mi capacidad organizacional, mi disciplina de trabajo, de ahorro, de creación de empresa, de inversión, a poner en acción, en marcha, el poder de hacer riqueza que Dios ha puesto. Esté de acuerdo, diga amén. Gloria al Señor. Un aplauso al Señor. Y yo quiero que hablando con Dios pongamos nuestra mano en el corazón y la otra quizá en nuestra frente y cierra tus ojos, pero ábrelos de tu espíritu. Y dile, Padre Celestial, gracias, porque deseas desarrollarme, desarrollar mis habilidades productivas, espirituales, intelectuales, materiales y financieras. Gracias porque deseas que desarrolle el ingenio y la creatividad, que desarrolle mi capacidad organizacional, que desarrolle mi disciplina de trabajo, de ahorro, de emprendimiento, de inversión. Gracias porque me impulsas a poner en marcha el poder de hacer riquezas, riquezas espirituales, materiales, intelectuales, financieras. En el nombre santo de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Señor, honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra para ti, Señor. Bendito seas, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús se libera, Señor. Se libera el deseo, el anhelo, Señor, de una abundancia generosa para la gloria de tu nombre, para bendición nuestra, de nuestras familias y de nuestro prójimo. En el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla y lengua confiesa que Él es el Señor. El nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.